mañana con 4 minutos. Estamos en ampliación de noticias, edición dominical. Joana Castro y Carlos González estamos junto a ustedes. Las movilizaciones en el país con más de 60 bloqueos, 67 en realidad, tal como lo ha informado Sutran, están en las vías en las regiones del sur y están definitivamente afectando la economía nacional y la economía regional, sobre todo en sectores que dinamizan el movimiento económico en regiones como es el turismo. ¿Cómo le están pasando los operadores turísticos y qué es lo que se puede hacer frente a esta situación? Lo vamos a conversar con Enrique Quiñones, presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno, APOTUR. Señor Enrique Quiñones, muy buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, Carlos, Joana. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. Buen día. Bueno, me encuentro acá a 200 kilómetros al norte de Lima, en Caral, justamente, explorando un poco todos los atractivos, ¿no?, que tiene el norte de Lima también. Y Bueno, como bien, sí, sí, como bien dice le la quería situación. consultar cuál es el panorama del sector turístico en el marco de estas movilizaciones y protestas, cuál es el dato real, ¿no?, de cómo están afectándose a un sector que dinamiza la economía regional y la economía nacional como es el turismo. Lamentablemente estamos viviendo momentos de falta de autoridad, donde son pequeños grupos de no más de a veces 100 personas, 15, 20, que bloquean vías del tren, de las carreteras, ¿no? Y lamentablemente la autoridad no está actuando con la ley, ¿no? Entonces, hoy la afectación del turismo, vamos a llevar casi una semana sin operaciones turísticas en el sur, que es el principal destino tanto de los extranjeros como de los nacionales. Y bueno, ya inclusive tenemos muchas agencias del exterior preguntándonos si Perú es un destino viable para venderlo en Semana Santa, ¿no? Y Ujú. lamentablemente hoy en día los operadores lo que tenemos que responder es que no les damos garantías para que cuando vengan no hayan bloqueos en la Semana Santa, ¿no? En esa posición lamentable es que estamos ahora mismo en el Perú, ¿no? Ujú. Y es lamentable, señor Quiñones, paralizar también el comercio de pequeños emprendedores, que ellos se vean afectados. Si nos centramos, por ejemplo, en Puno, la celebración de la fiesta de la Virgen de la Candelaria muy pronta prácticamente se ha perdido. Y se ha perdido, lo decimos esto, porque no hay las garantías para que las personas viajen, hay dudas y muchos cancelan justamente sus reservas ante el temor de no saber si van a poder llegar o no, si van a poder disfrutar realmente de su paseo. Las expectativas, por ejemplo, para el primer trimestre del año, ¿se verían afectadas en cuánto? ¿Se ha calculado? Bueno, ya ahorita mismo podríamos hablar de cerca de 300 millones de dólares, lo que se podría perder entre enero y febrero, ¿no? Eso en turismo del extranjero hacia Perú. Ahora, en el nacional podría ser unos 150 millones de dólares también, ¿no? La afectación sobre todo es al pequeño empresario, aquel que no tiene, digamos, los recursos económicos para poder afrontar estos meses de sequía, prácticamente de turismo, ¿no? Es lamentable, Sí. son acciones que no sabemos ya ni cómo resolver porque nos hemos dirigido a muchas autoridades y nos dicen, no te preocupes, estamos trabajando, pero lo que vemos en la acción es que no hay nada, ¿no? Sí, la gran pregunta es, señor Quiñones, ¿hasta dónde van a poder resistir los operadores turísticos en las regiones del sur? Porque la situación es complicada ahora por las movilizaciones y bloqueos, pero recordemos que venían de un proceso de reactivación tras 2 años de una dura pandemia que también afectó principalmente al sector turismo. Así es, hoy lamentablemente, obviamente ya muchas de las empresas se habían reactivado, tenían personal en planilla, tienen ya costos reactivados, ¿no? Si es que esto no se resuelve de una manera pronta, lo que va a hacer es que va a haber, y ya está ocurriendo, despidos en el sector turismo nuevamente, ¿no? Y agencias que van a tener que nuevamente inclusive pedir eh, ¿cómo se llama?, suspensión perfecta o recurrir a otros temas. No nos olvidemos que también muchos de los operadores ya habían, digamos, refinanciado, o sea que eso ya no lo consideraban dentro de sus flujos y ahora menos. La verdad es que ya no sabemos cómo sobrevivir, ¿no? Ujú. Y se tiene además también, digamos, la cifra desde que comenzó la pandemia, que golpeó muy fuerte al sector turismo. ¿Cuántos, por ejemplo, ya habían cerrado? Porque usted nos ha dado un cálculo aproximado de los que están ahora en una sensación de que podrían ir a la quiebra, podrían empezar a despedir a los Sí. trabajadores,
ofrecerles, entre comillas, esta suspensión de trabajo, pero ¿cuántos ya habían cerrado en pandemia? Bueno, en pandemia, lo bueno es que como son pequeños negocios, son negocios, digamos, muchas de ellos familiares, se pueden apagar, por decirlo, ¿no? Y después volver cuando vuelve el turismo. Ahora, los negocios que, por ejemplo, son hoteles, hay muchos de ellos que sí han tenido que devolver la propiedad, no han podido sobrevivir. Ujú. Los que son transportes turísticos, lamentablemente hay muchos que han tenido que vender sus vehículos. Hoy, cuando se ha venido a reactivar nuevamente el turismo, lamentablemente no hay forma de poder nuevamente restaurarse, ¿no? Y no, se lo preguntaba, perdón Carlos, se lo Adelante. preguntaba porque la Cámara de Turismo de Ollantaytambo, para ser exactos y para ponernos solo en un ejemplo, han señalado ya que han despedido en la región Cusco al 70% de sus trabajadores. Y esto precisamente porque no hay una seguridad para el turista nacional y extranjero. Por lo tanto, no hay su fuente principal de ingreso, que es las personas que llegan hasta Cusco. Cusco vive básicamente del turismo y en tanto que les han dicho 70% de los trabajadores fuera. Chau, despedidos. Es que no hay forma de poder mantener, porque si no hay ingresos, ¿cómo nosotros pagamos, no? Es una situación lamentable y que, bueno, es que no es que sea toda la población tampoco, no es toda la población del Cusco, no es la población total del Valle Sagrado, de Machu Picchu. Son pequeños grupos que están saliendo a bloquear las vías y que ninguna autoridad los retira. No son miles, son 20, 30, 40 personas. Nadie los apresa, nadie le hace nada. Entonces, digamos, ¿cómo a un turista le podemos garantizar que vaya a hacer un viaje si de repente en la mitad de su trayecto 20 personas salen a protestar y bloquean y le cancelan todo el viaje a una persona, ¿no? Se invierte mucho dinero para venir a Perú a visitar. Ahora, señor Quiñones, ¿qué tan cierto es que los turistas, al menos los nacionales, ahora se están dirigiendo a escenarios turísticos del norte del país, donde no hay bloqueos, donde hay orden, hay un poco de tranquilidad, ¿no? Y que, hay que decirlo, están pues aprovechando, ¿no? Que suceden lamentablemente estos bloqueos en el sur y ahora los turistas prefieren ir al norte. Sí, bueno, definitivamente el norte está muy tranquilo, está con paz. Yo en realidad este fin de semana he venido a Caral, me he desplazado sin ningún problema, no hay ningún bloqueo. Y así en el norte del Perú también, ¿no? Entonces, obviamente es un momento para viajar al norte. Y bueno, lamentablemente el turismo extranjero principalmente se va al sur. Ya esto obviamente va a impactar. Cusco vive principalmente del turismo extranjero, no tanto del turismo nacional. Ujú. Así que vamos a ver. Ya llevamos una semana y la verdad, así como están las cosas, nosotros prevemos que por lo menos 7 días más vamos a estar con los trenes paralizados a Machu Picchu, ¿no? Espero que sea diferente, pero así como vamos en los cuales pequeños grupos sabotean el turismo de Perú y nadie hace nada, entonces hay una falta de Estado, no hay hay una falta de ley. Justamente ustedes me invitaron para hablar cómo eran las Ujú. estrategias de recuperación, pero Sí. no se puede hablar de una estrategia de recuperación en un destino en el cual no hay paz y tranquilidad. Ningún turista quiere ir a un destino en el cual 20 personas pueden salir al camino y evitar que ese turista pase, más la sensación de inseguridad que posiblemente provoca en una persona, ¿no? Ujú. Y Llámese extranjero o nacional. cuando menciona falta de autoridad, se refiere a que falta agentes de la Policía Nacional en las zonas donde se están generando los problemas, que además usted nos menciona son con pequeños grupos, no son con miles ni grandes grupos. A lo que me A eso, refiero con falta de autoridad es que se sabe quiénes son los revoltosos, se tiene conocimiento de ellos, se va, se los retira, después la policía se va de nuevo, otra vez vuelve el mismo revoltoso ujú. a bloquear la vía, ¿no? Entonces, lamentablemente, tal vez la policía también esté atada de manos. El problema es que no hay Estado, ¿no? O sea, más allá del gobierno, no hay Estado. Ujú. Y ahora sí, cuando se restablezca el orden, esperemos que pronto, ¿qué medidas considera usted que ya deben estar listas, ¿no? Para poder aplicarse al sector turismo, para que lo pueda reactivar y para que lo pueda reflotar, porque no hay que esperar tampoco, pues que recién termine la protesta, se recupere el orden y recién pensar en las medidas por parte del Ejecutivo, digo.
Sí, mire, como le comento, ante esta sensación de falta de autoridad, obviamente la confianza es lo primero que tenemos que recuperar. Las instituciones del Estado tienen que trabajar en esa recuperación de confianza. Así como le digo, la Semana Santa no tenemos ninguna confianza en de que los turistas que vayan al sur vayan a poder disfrutar sus viajes. Yo ahorita mismo les sugeriría que vayan más al norte, ¿no? O sea, si es que lo que tienen que comprar es su viaje ahora mismo, porque digamos que los pedidos que tienen son pedidos que son, digamos, que son inalcanzables, ¿no? Entonces, lo más seguro es que eso continúe. Qué lástima. Mientras que obviamente no se restituye el principio de autoridad, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Enrique Quiñones, por estar con nosotros, por darnos estos minutos en ampliación de noticias. Conversábamos con Enrique Quiñones, presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno, APOTUR, porque sí, efectivamente, los inconvenientes continúan al sur de nuestro país. Las posibilidades, Carlos, amigos de RPP, podrían estar en el norte, pero básicamente el sur y básicamente Cusco, por ejemplo, viven del turismo y sobre todo el turismo extranjero. Y aquí como dato, para que todos tengamos una idea clara, cada turista extranjero invierte al día en Cusco $150. Saquen ustedes su cuenta de cuánto se viene perdiendo. ¿Qué pasa con aquellos lugares, ¿no?, en los cuales esperaban a los turistas para vender las prendas típicas de Cusco, artesanías y otras cosas más? Simplemente están parados en estos momentos. 9:15, vamos a una pausa.